Buenas noches a todos. Agradecemos mucho su presencia para desarrollar una temática muy importante aquí en, eh, en este programa que vamos a desarrollar hoy sobre la problemática de la minería a cielo abierto, particularmente hoy que estamos conmemorando el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Eh, a nivel mundial se conmemora esta fecha por los motivos que vamos a estar desarrollando a lo largo de la noche de hoy. Este tema muy importante, el caso de la minería en Cerro Quema, la minería en Panamá. Vamos a conversar con dos profesionales que han venido desempeñando a nivel nacional un papel importante en temas ambientalistas. Nos alegra mucho contar esta noche con el doctor Juan Antonio Tejada Mora, muy reconocido a nivel nacional por su trayectoria a nivel legal, a nivel jurídico, y que también ha sabido combinar con el tema del ambiente. Así que hace buen tiempo viene formando parte del Frente Santeño contra la Minería. También contamos hoy con el catedrático universitario Jorge Castillo, que es un distinguido docente de la Universidad de Panamá y que ha desempeñado también un papel importante en el país en la defensa de los derechos humanos y naturalmente en los derechos ambientales, como es este caso. Vamos a darle la oportunidad inicialmente al doctor Tejada Mora para que nos diga las palabras iniciales. Adelante, doctor Tejada Mora. Buenas noches a los miembros de la mesa y al auditorio, pues, que nos ve a través de las redes. El marco de mi intervención pretende cubrir primero la situación jurídica de los 3 contratos que regían concesiones mineras otorgadas en 1997 a Minera Cerro Quema S.A. por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Raúl Arango, supuestamente aprobados por el Consejo de Gabinete presidido por el doctor Ernesto Pérez Valladares y refrendado por el entonces Contralor General de la República, Aristides Romero. Luego, siguiendo un enfoque comparativo, banca de oportunidades, porque encontramos... allí se oye unas voces al fondo. Siguiendo un enfoque comparativo, nos referiremos al estatus de la concesión aprobada a favor de Minera Petaquilla S.A. mediante la Ley 9 de 1997 por el mismo gobierno mencionado, o sea, el presidido por el doctor Pérez Valladares. Las 3 concesiones que le fueron dadas a Cerro Quema concedieron derechos exclusivos de extracción de oro y plata, que juntas cubrían una zona de 14.893 hectáreas, casi 15.000, ubicadas en los corregimientos debajo de Güera, Llano de Piedra, Mogollón, Bayano, Altos de Güera y Flores, en la provincia de Los Santos. La concesión que se le pretendió otorgar a Minera Petaquilla sobre yacimiento de minero de oro, cobre y otros minerales, como decía el contrato, ubicados en un área también de casi 15.000 hectáreas en los corregimientos de Coclé del Norte y San José del General, pertenecientes al distrito de Donoso, provincia de Colón. He estado usando el tiempo pasado del verbo otorgar porque tales concesiones dejaron de existir legal y constitucionalmente
desde años atrás. En relación con Cerro Quema, las concesiones expiraron el año de 2017 en vista de que la duración pactada era de 20 años y no ha habido prórroga legal de las mismas. El Frente y el Centro de Incidencia Ambiental, CIAM, y otras organizaciones ambientalistas han sostenido la sólida opinión de que dichas concesiones no han sido prorrogadas conforme a la ley. La opinión de los abogados del grupo antiminero santeño era la de que de hecho y de derecho no cabe la prórroga de un contrato ya expirado y por tanto sin ninguna vigencia, que ni el Código de Recursos Minerales de Panamá ni las leyes modificatorias de este ni los contratos mismos contemplan una prórroga tácita de carácter automático. No ha habido, pues, una prórroga que haya sido decretada por ninguna supuesta autoridad panameña. Que una prórroga solo es viable legalmente una vez cumplidas las formalidades contractuales, la aprobación del Consejo de Gabinete, el referendo por el Contralor y su publicación en la Gaceta Oficial. Requisitos que no se han cumplido, no se han satisfecho para producir una prórroga legal. El Frente también solicitó recientemente la caducidad de los contratos, no solamente que se declarara formalmente la negativa a otorgar las prórrogas, porque la caducidad de los contratos de que ya expiró el plazo de su vigencia por esa razón y no tienen ya ningún efecto las concesiones, pues, en lo absoluto. Aun cuando de hecho, o sea, de facto, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Dirección de Recursos Minerales han tolerado, autorizado ilegalmente, pues, que Minera Cerro Quema continúe operando en el área de la concesión. Estoy manejando aquí con un celular que no parece muy fácil de manejar. Se le escucha muy bien, doctor Tejada. Ok, gracias. Doctor Tejada. Dígame usted. Podríamos decir entonces, de acuerdo a lo que usted está argumentando, que en el caso del proyecto minero Cerro Quema ¿están ilegal laborando? Están operando de facto, de hecho, ilegalmente, con una sola autorización tácita de parte de la Dirección de Recursos Minerales. O sea, que es una operación sin ningún sustento legal, aun cuando el ministerio ha alegado que sí está operando legalmente. Y a pesar de que el propio ministro recientemente, ministro de Comercio e Industrias, ha formalmente manifestado que no hay prórroga y que la
la solicitud de prórroga que se hizo mucho después de haber expirado el contrato está pendiente de trámite. O sea que la prórroga, la solicitud de prórroga está pendiente de trámite. Son los términos de la carta que me envió el director nacional de recursos minerales este año pasado. Sí. Eso contesta su pregunta, don Milciades. Claro que sí. Vamos a regresar sobre la cuestión jurídica, que es una de las aristas en el caso del proyecto minero de Cerro Quema. Pero hay otro aspecto también muy delicado de los proyectos mineros en Panamá, que es la cuestión económica. Y tenemos aquí precisamente a Jorge Castillo, que maneja esa temática adecuadamente. Vamos a escuchar a el amigo Jorge, ¿qué nos puede añadir al respecto? Jorge, tiene el micrófono cerrado, Jorge. Sí, vamos a compartir pantalla, si me lo permite. ¿Puede proceder? Sí. Sí, estoy abriendo acá, pero no se ve la imagen todavía. No, no se ve. Vamos a ver. Déjame buscar para... Ahora, Ahora sí. sí, yo había estado recogiendo alguna información económica que es bastante escasa sobre el tema, sobre todo la parte económica. Uno se mete a la página de las empresas mineras y lo que encuentra son plazas de empleo, información que realmente no es muy productiva. Porque en el caso de la minería, como ustedes saben, es importante dar claro de que una minería metálica y específicamente a cielo abierto tiene una serie de connotaciones no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Y si además de eso nosotros la incorporamos, que está ubicada en el corredor biológico mesoamericano, que es el caso de la minería Panamá en el distrito de Donoso, la situación se hace mucho más compleja, porque ya de por sí la minería metálica es una minería que tiene muchas implicaciones en el contexto ambiental y tiene altos costos de producción. Y cuando hablamos ya de una minería a cielo abierto, el efecto aumenta, y cuando hablamos del corredor biológico mesoamericano, la situación se hace mucho más grave. Sabemos que la fase de la minería a cielo abierto, por lo general, tiene una primera fase de exploración, hay una fase de construcción e infraestructura de 4 a 5 años, la fase de extracción que puede durar hasta 40 años, y la fase de cierre. En el caso de Minería Panamá, ellos están hablando de que esa actividad se puede extender hasta por 60 años. Lo que pasa es que las empresas mineras manejan los ciclos del precio del mineral, y cuando el precio del mineral cae, pues simplemente cierran la mina y esperan una reactivación de los precios para volverla a reactivar dependiendo de las reacciones o las negociaciones que haya tenido con el Estado. De repente eso también explica por qué Cerro Quema está dentro de ese limbo que ellos llaman, que no es ningún limbo, porque como decía el doctor Tejada, efectivamente es claro de que la concesión venció y ellos tendrían que volver a solicitar una concesión de querer volver, pero como estamos en un estado débil, se puede hacer cualquier arreglo
supuestamente jurídico. Pero señalamos pues que la extracción o el periodo de extracción depende mucho del ciclo del metal, en este caso del cobre, que en este momento está en un proceso de ascenso vertiginoso, a pesar de que estamos todavía en el periodo de la pandemia, pero tiene que ver con el desarrollo tecnológico en los países industriales que está demandando un alto porcentaje de cobre. Me imagino que está relacionado también con lo que serían los autos eléctricos que están proyectándose como los autos del futuro muy a corto plazo. Y el caso, ¿verdad?, de la fase de cierre, que por supuesto las mineras lo incluyen en su programa, pero no lo ejecutan. Simplemente al terminar el periodo de extracción, abandonan la mina. Ahí tenemos el caso claro de Molejón, ¿verdad? Y no hay inversión de cierre, porque la fase de cierre es una fase de gasto para la empresa minera. Ahí no hay inversión, no hay extracción, sino gastos que implica el cierre de la mina, desmantelar la infraestructura, desarmar la industria y darle mantenimiento a las minas, ¿verdad?, de flexibilización. En el caso de Cobre Panamá o Minera Panamá, con varias razones sociales al final, toda subsidiaria de la First Quantum, ¿verdad? Ellos señalan, porque la mayoría de esta información nosotros la estamos tomando de la prensa y de algunos estudios que citaremos en su momento. Ellos señalan haber tenido una inversión de aproximadamente unos 6.700 millones de dólares y que las ventas en el 2020 fueron de 1.455 millones de dólares producto de la venta del cobre. El proceso de extracción y venta de cobre en el año pasado fue de 205.000 toneladas y ellos estiman que para este año puede superar las 300.000 toneladas de venta de cobre. Fíjense que aquí se da ya una relación interesante entre la inversión de 6.700 millones y las ventas de 1.455 millones de dólares. Ellos requerirían un poco menos de 5 años para recuperar la inversión con base a este nivel de venta. O sea que en 5 años o en menos de 5 años, 4.6, ellos estarían recuperando lo invertido. Cuando hablamos de las ventas de cobre de octubre del 19 hasta marzo del 2021, se señaló por parte de la empresa que fueron 2.235 millones de dólares las ventas en este periodo del 19 al 21. Y que de esos 2.235 millones, 35 millones ha recibido el Estado. Y que la empresa consecuentemente se ha quedado con 2.200 millones de dólares. Entonces, esto nos llama la atención porque estamos hablando de un alto volumen de ventas y que la empresa en su contrato con el Estado está dándole una participación del 2% a el Estado panameño, cuando el código minero de Panamá señala que la participación debe ser del 5%. Es decir, estamos hablando de un código minero que todo el mundo señala que hay que actualizar, que hay que modernizar para poder entrar en una nueva relación con las empresas mineras, pero sin embargo, a pesar de que es un código que podríamos decir obsoleto, el código minero dice que el 5% es el mínimo de participación y Panamá negoció con esta empresa el 2%. Pero peor aún, resulta que el 2% de ese volumen de venta de 2.235 millones de dólares sería 44 millones de dólares.
Y la propia empresa está señalando que el Estado, y lo dice muy ufanamente, que el Estado ha recibido 35 millones de dólares, cuando el 2% es 44 millones de dólares. Entonces, ni siquiera el 2% que no cumple con los requerimientos del Código Minero se están cumpliendo en el caso de esta empresa. Y allí vemos entonces la relación que existe con algunos países en términos de la participación en el volumen de ingresos. Australia el 44%, México el 41%, Chile el 41%, México el 40% y Columbia Británica el 40%. Incluso fíjense ustedes que en el caso del Perú se estaba hablando por parte de una investigación que se realizó por parte del señor José de Echave, un investigador peruano, que señala que como en el año 2021 el precio del cobre subió en un 96%, el oro en un 6%, la plata en un 67%, el plomo en un 34% y el zinc en un casi 50%, eso debería llevar a una renegociación en los términos de participación en los volúmenes de ingresos de la venta de minerales. Y que esta situación del Perú en particular, con el triunfo del maestro Castillo, coincidentemente con el incremento del precio, puede generar una mayor inversión o un mayor interés de Quantium hacia el yacimiento de cobre en Panamá, porque indique que con el nuevo gobierno de Perú puede tener problemas y hay que aprovechar el incremento que ha tenido el cobre para generar una mayor explotación del mismo. Así que eso puede traer un mayor interés de reactivar los proyectos como efectivamente lo están demostrando en la mina de Remance, que ya hay funcionarios que han sido observados por los moradores en el área llegando, ¿verdad? Para ver cómo posiblemente puedan reactivar la mina justamente por este incremento del precio del cobre. Minería metálica es una industria de desecho, eso lo han reiterado varios especialistas. No es una industria de minerales, es una industria de desecho. Y es por esta relación que para extraer 7 kilos de cobre se requiere una tonelada de roca y para extraer apenas 0.3 gramos de oro se tiene que extraer una tonelada de roca. Imagínense ustedes cuántas toneladas de roca tendrían que sacar Minera Panamá en el distrito de Donoso y están pensando que para el 2021 pretenden vender 300.000 toneladas de cobre. Entonces, esta relación, ¿verdad? Realmente es alarmante por todas las implicaciones ambientales que tiene esta situación. Señalan finalmente también que la minera Panamá está generando unos 39.000 puestos de empleo, pero sin tener, ¿verdad?, una sustentación de planilla, simplemente dan la información y ustedes saben que el acceso pues no es fácil y señalan que ellos van a tener tienen unos 1.850 proveedores. Habría que ver la estructura de salario de esos 39.000 puestos, si están cumpliendo realmente con el porcentaje que establece la ley de trabajadores extranjeros. Pero independientemente por la magnitud de la inversión, las características de esta actividad de desecho afecta el desarrollo del turismo, la agricultura, la artesanía, la pesca y por supuesto la reserva de biosfera en el corredor biológico mesoamericano. Es decir, que no estamos hablando de afectar la biosfera en cualquier lugar en particular, sino en el corredor biológico mesoamericano. Fíjense en el ejemplo en el caso de la agricultura, el CIAN que mencionaba el doctor anteriormente, hizo un estudio y los moradores señalaban
de que ellos cultivan mucho la palma de Pibá y que la palma de Pibá con el desarrollo de la actividad minera está, no se está secando, pero cuando tiene la flor del Pibá se cae y no pare el fruto. Entonces la explicación que daba un biólogo decía es que con la acidificación del aire, al moler las rocas, puede estar matando los insectos que polinizan la palma de Pibá. Entonces la palma de Pibá no se seca, pero ha dejado de parir. Esto es apenas un ejemplo, ¿verdad?, de los tantos que podríamos encontrar a nivel de la agricultura en el sector. Además, los 39.000 puestos de trabajo que habla la empresa minera, por supuesto, estarían dependiendo de la actividad minera y que no depende todo totalmente del área, porque son manos de obra, sobre todo de manejo de equipo pesado. La minera metálica a cielo abierto, si es rentable, no es sostenible. Y si es sostenible, no es rentable. Y esto no es simplemente un juego de palabras. El análisis económico y distributivo de los impactos de la actividad minera en Panamá fue un caso de estudio del proyecto minero Petaquilla Gold, que lo hizo The Nature Conservancy en el 2009. Hizo una relación de costo-beneficio donde el valor actual de la inversión era rentable, pero al incluir solamente dos aspectos, la deforestación y los espejos de agua o la fuente de agua, eso generaba un valor negativo de aproximadamente 260 millones de dólares. Es decir, que si la empresa minera Petaquilla Gold hubiese incluido la protección de la fauna y hubiese incluido la no afectación de los cuerpos de agua o la neutralización de los efectos negativos, eso hubiese generado una pérdida para la empresa. Es decir, que si hubieses intentado ser sostenible, no podía ser rentable porque generaba pérdida la actividad. Y por supuesto que dentro de las actividades de la mina se estimaba en este estudio que los costos de cierre de esa mina podían ser de aproximadamente $250.000. Todo lo que era desmantelar, la infraestructura de Petaquilla Gold, $250.000. Pero sabemos que eso no le costó a la empresa $250.000 porque no incluyó el plan de cierre y el gobierno ha tenido que invertir más de $2 millones en darle mantenimiento a las tinas del relave y ha dejado una deuda también enorme con la Caja del Seguro Social con respecto a los empleados de la actividad minera. Entonces, estas empresas incluyen dentro de su plan un programa de cierre, pero al final no lo cumplen porque ese plan de cierre es una erogación de gastos. Y como están negociando con un estado débil, pues simplemente hay que reducir gastos para maximizar ganancias. Entonces, ese es el gran problema de la actividad minera. Lo dejo hasta aquí para que sigamos conversando. Milciades. Adelante, doctor. Sí, si las concesiones de Cerro Quema terminaron porque se cumplió el plazo de 20 años establecido, sin que ese plazo hubiese sido prorrogado, las concesiones de Minera Petaquilla quedaron nulas por haber la Corte Suprema de Justicia declarado en sentencia del 21 de diciembre del 2017 la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, por la que se había aprobado el contrato celebrado entre el Estado y esa empresa con el fin de explotar yacimientos de oro, etcétera, en el distrito de Donoso. Si a ambas concesiones
la de Minera Cerro-Quema y la de Minera Panamá, les une como si fueran Boboré la fatalidad de su inexistencia legal hoy, igual les une la fatalidad de haber continuado operando de hecho, gracias a la ignorancia de esa situación por parte de los gobiernos que se han sucedido desde entonces, en detrimento de la salud humana, del ambiente y de la naturaleza. Conviene darle una vista panorámica a dicha sentencia de nulidad dictada por la Corte, aplicable pues a Petaquilla, con el fin de tratar de anticipar algún muy probable paralelismo con los contratos de Minera Cerro-Quema, en la medida que ha dado que el origen jurídico, a pesar de que tienen origen jurídico diferente, como he dicho. O sea, la minera Cerro-Quema recibió una concesión mediante un simple contrato con el ministro de Comercio de la época y luego sencillamente refrendado por el Contralor General de la República. Ahora veamos cómo la Corte, en el fallo desfavorable a Minera Panamá de Donoso, incide en este criterio. El fallo de inconstitucionalidad, en parte, voy a leerlo de su propia letra para no que se considere que estoy desvirtuando con una interpretación interesada. El fallo dice en una de las partes, se considera que el contrato aprobado mediante la Ley 9 del 97 desconoció principios básicos de la contratación pública, puesto que no asegura el mayor beneficio para el Estado, además de ser ajeno al bienestar social y al interés público. Son palabras de la Corte Suprema de Justicia. Se resalta que la aprobación de la Ley 9 de 1997, que aprobó supuestamente el contrato de Minera Panamá, ha desconocido el alto impacto que supone la minería a cielo abierto, por lo que se considera que dicha aprobación viola el derecho a un ambiente sano en cuanto a que la Asamblea Legislativa faltó a su deber de asegurar y hacer cumplir la Constitución y la ley, y por consiguiente faltó a su deber de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. Y añade, como vemos, la censura que hace la Corte, gira en torno a la validez constitucional de la aprobación mediante ley del contrato celebrado entre el Estado panameño y la sociedad minera, ya que quienes demandan consideran que la aprobación omitió una serie de obligaciones y derechos consignados en la Constitución. Y en otro párrafo dice, en este sentido, vale recordar que el numeral 15 del artículo 153 establece entre las funciones legislativas de la Asamblea la de aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas. En el caso de Minera Petaquilla, el contrato fue firmado por el ministro de Comercio e Industrias y luego presentado a la Asamblea Nacional para que se incorporara en una ley, pero eso no es el procedimiento que establece
la Constitución para este tipo de contratos. Tiene que ser una ley originaria, por así decirlo, en la Asamblea, no un contrato firmado por el Ejecutivo que luego es llevado para ser aprobado, entre comillas, en una ley. Es muy interesante este fallo porque establece ciertos principios doctrinarios en materia de derecho ambiental. Esa atribución legislativa de que sea el órgano de donde surge un contrato es una de las de mayor importancia, sostiene la Corte, de mayor importancia y atención que ejerce dicho poder del Estado, el poder legislativo, ya que, como se ha dicho, la aprobación o no de estos contratos, por regla general, tiene lugar con relación a actividades económicas de vital trascendencia para el desarrollo nacional y local. Si la Corte declaró inconstitucional el contrato de Minera Panamá, aún en la situación en que fue pasado por la Asamblea para ser incorporado a una ley, ¿qué podríamos decir nosotros o qué podría decir la Corte en relación con las concesiones dadas a Minera Cerro Quema, si ni siquiera fue pues pasado por la Asamblea, sino que su vigencia surge o su fracasada vigencia, por así decirlo, surge del órgano ejecutivo, o sea, del ministro de Comercio solamente, sin haber pasado por la Asamblea Nacional. La importancia de este fallo, aunado a otros más, uno recientemente que declaró inconstitucional la construcción de islas en la plena bahía de Panamá, es de mucha importancia para el futuro de Panamá en relación con la actividad minera. Muy bien, gracias. Agradecemos al doctor Tejada Mora sus aportes jurídicos. Ahora tenemos un asunto interesante aquí. Estamos hablando de que se trata de justificar el desarrollo minero en Panamá, no obstante que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, tratando entonces de utilizar el asunto del 2% de la regalía para hablar de tener una mayor ganancia económica, sustrayendo la temática de la propia población, de la situación propiamente del ambiente. En ese sentido, sería interesante, por ejemplo, cuando uno ve el caso de Cerro Quema, que sería una mina naturalmente más chica que la de Donoso, pero que tiene las iguales implicaciones. ¿Qué piensan ustedes precisamente sobre eso? Esta especie de truco de hablar ahora de la caja de seguro social, de la pandemia, de los problemas económicos que tiene la nación, porque Panamá es un país rico con gente pobre. Entonces, ahora esta es como la gallina de los huevos de oro, y sobre la base de lograr una mayor tajada económica para la nación, entre comillas, se distrae de las otras implicaciones que tiene para el ambiente y un país que es biológicamente muy vulnerable, muy vulnerable. ¿Cómo ven ustedes esa especie de jugarreta gubernamental, para llamarle de alguna manera? Bueno, eso viene a confirmar una situación
en la que vemos una desinstitucionalización del Estado panameño. Son dos actividades extractivas que están funcionando de hecho, y eso es inaceptable en un Estado de derecho. Así lo veo yo, de tal manera que esta es una situación que revela pues un estado político imperfecto en Panamá. Hablaríamos de ¿Cómo una es especie posible? de, hablaríamos de una especie de estado fallido, de alguna manera a nivel nacional, cuando el propio Estado no puede ejercer lo que caracteriza a otro Estado, que es el control político, el asunto del manejo del poder. Profesor Castillo, ¿cómo ve usted eso? En el caso del Seguro Social, aunque hubiese esa inyección económica, no solucionaría el problema del Seguro Social, porque el problema del Seguro Social es un problema estructural, de funcionalidad interno sumamente grave. O sea, es tratar de llenar de agua un hueco de arriero mientras no se reestructure todo el funcionamiento de la caja del Seguro Social. Esa inyección que de darse, suponiendo fuera multimillonaria, duraría unos 5 años y dentro de 5 años estaríamos en una crisis igual o peor en la caja del Seguro Social. O sea, porque el problema no viene simplemente por una inyección económica, parte de una reestructuración de la caja del Seguro Social. Entonces, hay un doble engaño a la población diciéndole que si apoyamos la minería vamos a solucionar el problema del Seguro Social, y por otra parte diciéndole que el problema del Seguro Social es simplemente inyectarle un dinero para que se reactive, o sea, como yompear un carro para que arranque y ya no tenemos problema de batería. El problema de la caja del Seguro Social es un problema mucho más grave. Y por otro lado, lo que tú señalas, siento de que tenemos que pensar eso, un Estado fallido. Si nosotros vemos las negociaciones que ha tenido el Estado panameño con las empresas en los últimos años, la actividad portuaria, la actividad minera, efectivamente nos está indicando de un Estado débil que no tiene capacidad de negociar los intereses económicos, pero aún peor todavía, no hay un sector por el lado del sector empresarial que tome una bandera beligerante y cuestione la cosa pública. Yo siento que el planteamiento de la Cámara de Comercio, de APEDE, trata de buscar la solución como en racionalidad, irracionable. Entonces, siento que hay una debilidad y que hoy en día quienes están planteando un cuestionamiento a la cosa nacional, al Estado Nacional, son justamente los ambientalistas de cara al enorme peligro que significa esa situación, no solo para Panamá, sino para el mundo. O sea, nosotros estamos viendo a nivel mundial que en el cambio climático hay una serie de olas de calor en Estados Unidos, Canadá, inundaciones en Alemania, Bélgica, China, incendios forestales a nivel mundial, que nos está hablando de un cambio climático. Entonces, en aras de defender el medio ambiente en Panamá, hay un cuestionamiento a la debilidad de la cosa pública a nivel nacional. Pero aparte de eso, y es muy interesante también en ese sentido, el pronunciamiento del Monseñor Ulloa cuando habló, ¿verdad?, de una moratoria minera, que me pareció un planteamiento muy importante, pero que habría que retomarlo a nivel de la propia iglesia para desarrollarlo más. Pero sí, la situación es una situación de debilidad del Estado panameño y de una enorme voracidad del capital extranjero. En relación con, particularmente con la provincia de Los Santos y la península de Azuero, el caso es que los gobiernos tienen políticas públicas contradictorias. Por un lado, pretenden impulsar y promover el turismo y la agroindustria. Y por otro lado, promueven el extractivismo minero, que va en contradicción con las necesidades que requiere el desarrollo turístico
y agrícola en Azuero. De tal forma que ese es otro aspecto de gran debilidad institucional. Las cosas las toman apenas en forma muy ligera y establecen dos políticas, como dije, contradictorias en la península de Azuero por parte de los gobiernos, no sino todos, porque esto viene desde 1997, cuando aprobaron varias concesiones, incluso la de los puertos, de tal manera que esa es una situación que no sé, tendremos, como dijo una vez Milciades, la única manera de resolver esto es por la vía política, de tal manera que es muy difícil que los ocupantes de los tres órganos del Estado no tienen la capacidad para gobernar de manera apropiada y defender los intereses de la nación panameña. Sí, correcto. Creo que este es un punto importante el que toca usted ahora mismo. En los sistemas democráticos pues hay un balance del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ese balance no existe en Panamá. Ha sido tergiversado en los últimos tiempos. Y cuando nosotros vamos al caso de la península, que quiero que le dediquemos un espacio hemos visto lo que está pasando a nivel nacional, pero me interesa y creo que le interesa a toda aquella gente que nos está viendo, un poco hablando del caso de Cerro Quema y de la península. Estamos hablando de una región que tiene un poquito más de 200.000 personas. Quizá el próximo censo indique que podamos tener unas 230.000 personas entre Herrera y Los Santos, con el 94% de la población deforestada, con aproximadamente 300.000 a 400.000 vacas en esta zona, con ríos muy seriamente afectados desde el área, desde Santa María de Escoria hasta el área de Pedací e incluso en la parte sur del sector de Tonosí y hacia el área de Mariato. Lo que tenemos es una pequeña fila en la montaña de bosques, y el área donde más llueve es precisamente la zona donde está el río La Villa, que el agua que toma la gente de Azuero en la costa este, o sea, en el área oriental de la península, depende de este río en un 60 y pico %. Pero se quiere también construir otra mina en la Pitalosa, del área de Los Pozos, que sería como unos 25 kilómetros al norte de el área de Cerro Quema. Para el hombre de la península, el agua, su tierra, es vital. Y sabemos que hay problemas de flora, que hay problemas de fauna, de tala, de exterminio de los animales de la zona. Entonces, pretender establecer una mina en el área donde nacen los principales ríos que abastecen a la zona, con una región que en la costa depende mucho para la producción, por ejemplo, de sandías de exportación o de melones, de esa agua. Entonces estamos hablando de minas construidas sobre, vamos a decir, en la montaña, para llamarle de alguna manera. ¿Qué futuro, por ejemplo, podría tener esta región con un 2%? Porque a mí me preocupa en el tema de la minería, que siempre sale a reducir últimamente la variable económica, desconociendo el problema cultural, desconociendo el problema ambiental y exagerando la crisis que estamos viviendo, porque este país tiene capacidad para resolver eso económicamente si tuviéramos una inversión adecuadamente hecha. Pero me gustaría que centráramos un poco la conversación sobre el caso de Cerro Quema y particularmente sobre la especificidad de la península de Azuero. En el caso de la región de Azuero,
Es interesante también agregar a eso, Feliciades, el sector del arco seco, que es un ecosistema muy sensible y que requiere de todos esos afluentes de los ríos que van de las tierras montañosas y es donde se concentra, por ejemplo, la producción de maíz. Por el caso del distrito de Guajaré, por ejemplo, que es el mayor productor de maíz a nivel nacional. Entonces, una presencia de una actividad minera que tiene ese efecto contaminante sobre las fuentes de agua, fundamentalmente, y ese efecto contaminante sobre la población por la acidificación que genera el ambiente, sería realmente desastroso. Quizás provocaría un mayor éxodo de la población de Azuero, que ya de por sí somos buenos para migrar, ¿verdad? Al no haber fuentes alternativas de vida, incluso la calidad de vida deteriorándose aceleradamente por esta actividad extractiva. Y lo peor es que es una actividad extractiva que tiene un ciclo relativamente corto de 15, 20 años, se va y lo que queda después es una desertificación. Piensen que llama la atención que los proyectos mineros hablan de reforestación, pero no en el área donde tienen la actividad minera. Ellos están hablando de reforestar en otras áreas. Claro, porque allí no pueden reforestar porque las tierras han quedado acidificadas y por lo tanto ahí no nace nada. Entonces tienen que utilizar el discurso que van a reforestar en otras áreas. Entonces un ecosistema tan frágil como el de la región de Azuero creo que sería muy seriamente afectado por esta actividad minera de la región. Correcto, me parece el enfoque es interesante porque acá si uno ve la península de Azuero como grandes sectores, el sector de oriental, que es el sector que históricamente ha tenido más población en el área de este de la península, versus el área oeste, que es el área que está más hacia la montaña, que históricamente ha sido el más abandonado en su desarrollo. Esa relación es importante porque cuando hablamos de minería, algunos grupos interesados quieren sustraer la temática eh, integral, simplemente analizar la minería por el proyecto mismo, como si el proyecto no formara parte de todo un contexto, que ya vimos los problemas que se tuvo en el área de Tonosí. Ahora que se trató de hacer un proyecto de regadío, yo tuve la oportunidad de leer algunas cosas sobre ello y quedé alarmado porque el estudio estaba indicando que debajo de todo eso había un gran espejo de agua, del cual depende el área de Tonosí, que Tonosí ha sido históricamente en la península, digamos como el granero de la península. Y hay una inversión grande a través de los siglos de nuestra gente con todas sus limitaciones, porque hay que estar claro en esto. De repente no hemos hecho a través del tiempo las cosas muy bien desde el punto de vista ambiental, pero eso es un tema que tenemos que discutirlo y que tiene que ver con la cultura. Eh, yo, a veces me gusta utilizar la metáfora de que el asunto de Cerro Quema es como si yo tengo una casa que se está quemando, entonces ustedes vienen a ayudarme a apagar el fuego con gasolina. ¿Ve? Es decir, eso es lo que estamos viviendo en la península y es lo que estamos viviendo en la República de Panamá. Lamentablemente, sectores de población pues tienen que ver cómo viven, y no tienen tiempo para la gran discusión académica o ambientalista de este tipo de situaciones. Y interesa también ver el asunto en el caso de Azuero de los montes, el asunto de los ríos, el asunto del Canajagua, el asunto por ejemplo, del montuoso o montoso. Cuando se creó, estábamos hablando de aproximadamente 12.000 hectáreas.
Me dicen que ahora mismo la cifra puede estar por 3.000. Todo lo demás fue deforestado. Y otro problema que tenemos también al sur, que es ese reducto montañoso de Cerro Olla. Entonces, esa visión es importante tenerla de todo lo que está pasando en la península para comprender en su justa dimensión esa relación costo-beneficio. Porque la relación costo-beneficio es bueno tratarla aquí, porque si nada más la vemos de un solo lado, si nada más la vemos desde el ángulo del el enfoque estrictamente económico, entonces aún así vemos dificultades, pero tratamos de resolver el asunto tapando un hueco, abriendo un cráter mucho más grande a nivel nacional. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, y si esa es una situación que se está jugando dentro de un Estado que está poco a poco desinstitucionalizándose, entonces tendremos un futuro bastante incierto para los panameños. De tal forma que será necesario que haya conciencia de los ciudadanos panameños a los efectos de participar de manera activa en la defensa de la naturaleza frente al imperio de las grandes empresas mineras que han tomado a Panamá como un bastión para su enriquecimiento, de forma que a costa nuestra, pues, de tal manera que no tenemos instituciones que defiendan los intereses generales del país. Entonces, nos tocará a los ciudadanos estar activos en la defensa de esos intereses generales, políticamente. Me recuerda aquel escrito famoso del doctor Belisario Porras cuando hablaba de la venta del istmo a principio del siglo XX, ¿no? En relación a la separación de Panamá de Colombia. Y un artículo que casi todos los panameños deberíamos leer porque fue realmente visionario y se cumplió prácticamente a rajatabla. Hace unos años atrás recuperamos el asunto de la zona del canal, pero ahora las minerías serían, en economía, sobre todo hay un concepto que creo que el profesor Jorge Castillo maneja mejor que yo, que es el concepto de enclave o enclave. No son las minerías a cielo abierto una especie de enclave. Sí, así es, y lo vimos casualmente en el último accidente de Minera Panamá, cuando hubo el rompimiento de la tubería, que eran aguas de lavado de minerales. Esas aguas no eran aguas hervidas ni cosas por el estilo, eran aguas llenas de todos estos contaminantes químicos que sirven para separar la roca de los minerales, ¿verdad? Con un alto nivel de efecto. Y con el rompimiento, el gobierno, ¿qué dice mi ambiente? Que bueno, la empresa había dicho que ya todo estaba bajo control. O sea, mi ambiente no tiene una autoridad porque no tiene personal, no tiene presupuesto para poder supervisar eso y además no tiene permiso de la empresa para entrar a esa área porque esas son áreas cerradas con garitas y seguridad interna de la empresa. Mi ambiente entró días después, cuando ya el río tenía varios días y horas de estar corriendo el agua, ¿verdad? Hacer muestra de agua. Entonces eso demuestra efectivamente cómo se genera un enclave, porque en Panamá, en la historia económica de Panamá, en la bananera tuvimos también un enclave, ¿verdad? No solo fue la zona del canal. Y ahora la actividad minera pues impone su dinámica de acumulación sobre las necesidades del Estado de Panamá. Sí, si el enclave
de la zona del canal surgió de un contrato firmado por un extranjero. Ahora estamos creando enclaves jurisdiccionales. Por ejemplo, en el caso de Donoso, ese es un enclave jurisdiccional en los cuales manda la minera Panamá. Entonces somos nosotros los panameños los que estamos creando un enclave jurisdiccional a favor de empresas comerciales extranjeras. De tal manera que da pena ver esta situación en la que nos encontramos los panameños. Muy bien. Hay otro aspecto. Si usted revisa, por ejemplo, la historia de la península, en 500 años de historia, en la región nunca hubo latifundistas. Es decir, nunca hubo gente que tuviera una gran cantidad de hectáreas, como sí lo hubo en Coclé, en Veraguas, en Chiriquí. Azuero siempre fue más minifundio, más pequeña propiedad. Pero Minera Cerro Quema tiene casi 15.000 hectáreas. Y si usted suma todas las autorizaciones para explorar o explotar, en el caso de la península, estamos hablando de una porción de terreno que es más grande que la provincia de Herrera. Y eso es una cifra alarmante en una población que históricamente nunca tuvo grandes latifundios. Estamos hablando de 15.000 hectáreas para redondearlo en la península de Azuero, prácticamente en el área de la montaña, cuando la crisis de la península es muy seria. Todos sabemos que el aporte al PIB del sector agropecuario, creo que décadas atrás estaba por el 25%, allá por los años 50. Creo que ahora está como en el 2%, incluso menos. Entonces en la península tenemos eso, analizándolo con el proyecto. Usted se encuentra ahora mismo en el desarrollo peninsular con centros comerciales, que a mí me parece bien, que son áreas de servicio. Pero lo que pasa es que no tenemos centros de producción. Entonces, ese es un problema, por eso Castillo, interesante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista cultural. Y ahí priva nuevamente el capital comercial sobre el capital industrial en la economía nacional. Panamá, que tiene estadísticas en la Contraloría, en la relación de importación y exportación de bienes, nunca hemos tenido un saldo positivo. Siempre importamos más de lo que exportamos en términos de bienes. Y ese saldo negativo es cada vez más creciente. Es decir, el Estado panameño cada vez más incapaz de autoabastecer. Pero es que en el mismo discurso que hablaba el doctor Tejada, por ejemplo, cuando el gobierno habla de desarrollar la agroindustria y luego firma contratos ilegales con las mineras, ese es el verdadero discurso, las concesiones que hacen las empresas transnacionales. Fíjense ustedes, en el caso de la pandemia, el gobierno al final dijo que iba a destinar un capital a la micro y la pequeña empresa, que son las que generan el 80% del empleo en este país. Pero no lo hizo. La micro y la pequeña empresa aún se siguen quejando de que no tienen acceso al capital para reactivar su actividad económica. Sin embargo, el gobierno espontáneamente puso a disposición de los bancos en Panamá $1.000 millones, que no lo utilizaron, que no lo necesitaban, pero el gobierno puso a disponibilidad de la banca $1.000 millones. Entonces, eso nos dice cuál es el verdadero discurso del Estado panameño, y eso no es solo este gobierno. Fíjense, desde hace más de 15 años está el problema de una planta de secado de cebolla para la región de Coclé, fundamentalmente por la alta producción de cebolla en el área. Y no la ponían la planta, y luego la pusieron, y resulta que la demanda de energía requería de una planta eléctrica especial, y ahí está la planta de cebolla, de secado de cebolla, sin funcionar. Y es una inversión pública para garantizar la producción de cebolla a nivel nacional.
y el gobierno, ni este ni los anteriores, han podido solucionar un problema que es relativamente de una pequeña cuantía de inversión, pero con un impacto socioeconómico importante en todos los productores de cebolla de las provincias centrales. Entonces, eso dice el verdadero discurso del Estado panameño. Sí, nosotros estamos viendo precisamente que estamos viviendo de discursos. En el caso de la minera, las estadísticas del Producto Bruto Nacional incluyen la producción minera como si fuera una industria. Está dentro de la categoría de industria. Yo no veo cómo, profesor, que se considera el extractivismo una industria. Eso no es una industria. Eso es una actividad que es contraria a la industria, porque industria es transformación, beneficio, actividades que desarrollan. La actividad minera es una actividad destructiva y si el producto de la actividad minera se la llevan para afuera, pues nosotros estamos sirviendo o incumpliendo nuestra obligación de atender los intereses generales del Estado panameño y de la propia nación panameña. Yo no veo cómo, para repetir, se incluye a la minería como una industria en las estadísticas del Producto Bruto Nacional. No sé usted qué le parece, profesor. No, bueno, me parece bien. Que esto es un discurso político de mistificar lo que es una actividad extractivista con alto impacto negativo ambiental. Pero ahora que usted menciona esto, también hay un factor económico que nosotros no hemos logrado todavía desentrañar, que sí lo leímos en una investigación que se hizo sobre el cobre de Chile. Cuando en Panamá se estableció en la década del 70 el centro bancario, eso sirvió también como un paraíso fiscal para que, por ejemplo, la empresa de mina de la mina de cobre El Teniente en Chile exportaba cobre y ellos mismos crearon una empresa en Panamá que compraba el cobre a un precio mucho más bajo que el de mercado. Y esa empresa minera en Chile declaraba pérdida para que la empresa que estaba en Panamá, como estaba dentro de un paraíso fiscal, no tenía que pagar ganancias, entonces tenía una sobreganancia porque vendía el cobre en el mercado internacional al precio real. El barco con cobre nunca cambiaba su ruta desde Chile hasta la planta refinadora de cobre en Estados Unidos, pero en el camino cambiaba de dueño por la existencia de ese paraíso fiscal en Panamá. Entonces, hay mecanismos que utilizan las empresas extractivistas para reducir el valor de exportación, pero cuando llega al mercado, entonces incrementan al precio real de la producción. Pero eso una vez más demuestra lo que estamos conversando, ¿verdad? La debilidad del Estado panameño, que si consideran conveniente hablar de una actividad de extracción de minerales como una industria, lo van a poner, y si necesitan poner que esa es la salvación de la Caja del Seguro Social, lo van a decir, ¿verdad? Y eso demuestra la enorme debilidad del Estado panameño, que no está representando a los nacionales. Muy bien, bueno, ya estamos en la parte final del programa. Me hubiese gustado que hubiesen continuar con este conversatorio, pero me gustaría en la parte final escuchar la opinión de ustedes sobre el qué hacer, qué puede hacer la población panameña. Yo creo que es importante no solamente el diagnóstico del tema, sino también la búsqueda de soluciones a este problema, dado la situación que estamos viendo. Quiero también agradecer a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Sonia Montenegro dice: todos en defensa de Cerro Quema. Mayra Castillo, que es una socióloga distinguida, dice: buenas noches, si Minera Panamá está
demandada por la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué está laborando? Buena pregunta que se ha discutido aquí. No es desacato, dice Mayra Castillo. Carlos Cambra Palomino dicen, pretenden legitimar la minería a cielo abierto argumentando que esta es una tabla de salvación para la Caja de Seguro Social. También agradecemos a Jessica Caballero, al doctor Ronnie Solís, a José Ezequiel Villarreal Núñez, entre otras personas. Para el Seguro Social. Que nos están siguiendo. Gracias por mantenerse aquí sobre esta temática importante. Yo perdí la señal. Que vamos a tener periódicamente un programa con especialistas, no solamente sobre el tema minero, sino sobre el tema cultural, sobre muchos otros tópicos. Y el tema central va a ser la península de Azuero, no por regionalismo, sino porque necesitamos un debate de lo que está pasando en esta península de 80 kilómetros de ancho por 100 de largo. Y nos parece interesante entrar al estudio de la historia, entrar al análisis del folclore y tantas otras temáticas que para nosotros resultan importantes porque creo que necesitamos sitios de encuentro y estos mecanismos tecnológicos son importantes, estos sitios de encuentro para lograr conversar ahora que podemos tener un poco más de interacción. Siempre he hecho programas en Facebook, pero a veces en Facebook uno no puede incluir fotos y otra serie de cosas. Ahora, con esta unión de Facebook y Zoom, esto nos ayuda tremendamente a ver estas cosas. Bueno, me centro en un mensaje final de ustedes sobre la temática. Y vamos a escuchar ahí unos minutos de cada uno de ustedes. Adelante, Jorge Castillo. Gracias. Bueno, agradecerte la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre este tema que realmente nos preocupa. Yo creo que la línea de acción está en lo que ha hecho la ciudadanía en el día de hoy. Hoy día, contra de la minería de cielo abierto, se ha hecho una serie de manifestaciones a nivel nacional por la defensa del ambiente, por la defensa de las personas, porque hoy en día estamos en una economía que se preocupa de la economía, no del ciudadano. Hay que mantener la actividad económica porque hay que mantener la rentabilidad y se olvidan de que lo que hay que mejorar es la calidad de vida de la población y que en el centro de todo debe estar la población, las personas, los seres humanos. Yo creo que la actividad que se ha hecho hoy de despertar conciencia, montar piqueteo, repartir volantes contra el coloso de la minería ha sido un ejemplo de muchos panameños y panameñas que están haciendo un trabajo de hormiguita de día a día, de ir concienzando a la población, ¿verdad? En un mundo que tecnológicamente tenemos que luchar contra la televisión, contra todos los mecanismos de comunicación. Ese tipo de trabajo es un trabajo importante y que al final es el que va a dar fruto en términos de construir un país más justo y más sostenible ambientalmente. Muchas gracias, profesor Jorge Castillo, por su aporte en esta noche. El doctor Juan Antonio Tejada Mora. Tejada Mora está en mudo. Ah, sí, doctor, tiene que abrir el micrófono, por favor. Bueno, mientras el doctor Tejada Mora abre allá su micrófono, no sé si alguien de los que están aquí en Zoom, alguien quiere comentar algo, hacer alguna participación, con mucho gusto.
Bueno, si no hay comentarios, vamos a continuar. El doctor Tejada Moa sigue con el audio cerrado. Yo tengo quizás una pregunta. Adelante. Se ha hablado mucho de las desventajas, ¿no? De la minería, la parte de salud de las personas. ¿No han hecho alguna investigación sobre el tema de salud que afecte a la salud de las personas alrededor de las minas? Bueno, hay mucha literatura al respecto, mucha literatura sobre el problema del polvo, el problema de las reacciones bioquímicas, de cómo se crean el famoso ácido de minas que contamina los mantos acuáticos y toda una serie de cosas sobre el impacto que eso tiene sobre la vida de las personas, sobre los bosques también, sobre los animales. Ahí está el caso de nuestros vecinos de Costa Rica, ¿no? Que prohibieron la extracción de minería a cielo abierto y ahora están derivando mucho más recursos a largo plazo. Y nosotros tenemos una gran biodiversidad que tenemos que aprovechar y que en efecto ese es un tema que sería específicamente para desarrollarlo en un programa en particular. Gracias por su pregunta, doña Manuela Tejada. De nada, gracias, muy interesante todo. Y preocupante a la vez, ¿no? Claro, cómo no. Si hay alguien más, con mucho gusto, si no estamos... claro que sí. Susana Vázquez escribe en Facebook que dice: es importante continuar analizando estos temas para fortalecer la conciencia ciudadana, no a la minería. Está indicando la distinguida profesora, también emérita T de PIAT, dice: muy ilustrativo el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, vamos a quedar aquí en el tema del día de hoy, agradecerles esta participación, reiterarle la invitación para que próximamente podamos encontrarnos con con un tema importante para el desarrollo peninsular. Hoy hemos tratado de hacer algunos aportes en el problema de Cerro Quema, el problema de Donoso y el problema de la minería en general, habida cuenta de que hoy es el Día Mundial de la lucha contra la minería a cielo abierto. Muchas gracias al doctor Juan Antonio Tejada Mora, que ha sido nuestro expositor del día de hoy, al profesor Jorge Castillo, catedrático de la Universidad de Panamá en el área de economía. A ustedes, muchas gracias y que tengan muy buena noche.